Bueno, definitivamente es muy importante saber con qué tipo de persona es con la que voy a tratar, ¿verdad? Si estamos hablando de personalidades, bueno, estamos hablando de personalidades dependientes, obsesivas, nerviosas, esquizoides, esquizotípicas, límites, antisociales. O sea, te podría dar una gama de personalidades, ¿no? Pero lo más importante es que, bueno, esto sería ya un tema aparte, ¿no? Hablar de cada una de estas personalidades, de qué manera, por ejemplo, las personas obsesivas se dirigen hacia los demás y cómo solucionan los problemas ellos de acuerdo a su personalidad obsesiva, que no es la misma a una histriónica o una personalidad histriónica, ¿no? Definitivamente, imagínate la relación de una persona obsesiva a una histriónica, pues es así como que un choque, ¿no? Hay cierto tipo de personalidades que se pueden amalgamar mejor, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de una personalidad dependiente con una obsesiva o incluso, ¿por qué no?, con una antisocial. Que esto no significa que vaya a ser una relación fructífera, ¿no? Oye, revuelve todo esto en un chocomil, imagínate, en un centro de trabajo con todo esto, pues con razón hay tantos problemas. Habemos muchísimos tipos de personalidad, entonces como dice Esperanza, o sea, lo principal de todo es la comunicación asertiva, que yo me dé cuenta qué es lo que necesito, comunicarlo de una manera que no vaya a hacer daño a la persona, ¿verdad? Y así como tú lo dices, o sea, en todos los rubros, ¿no? Familia, trabajo, sociedad, pareja. Aquí hay una pregunta más de un señor que inclusive está preocupado y te pregunta lo siguiente, Esperanza. Yo de hecho por las mañanas trabajo en una guardería y precisamente es lo que hago día con día y es un poquito como acercar a los papás y establecer ese diálogo, esa comunicación entre maestros y padres de familia, ¿sí? Porque yo siento que es copartícipe la educación de los jóvenes y necesitan establecer un diálogo para poder buscar estrategias y encontrar respuestas en los niños estando en una misma sintonía. Creo yo que mientras más avanzada sea la edad de las personas, es un poquito más complicada. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con niños de 43 días a 4 años de edad. Bueno, la psicología de los niños es tan transparente que inmediatamente se pone de acuerdo el maestro con el padre de familia y al día siguiente el niño ya es otro, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que un buen entendimiento, un diálogo y el buscar estrategias entre profesores, entre educadores y padres de familia es lo que a mí me ha funcionado dentro de la práctica profesional. Creo que el saber, por ejemplo, qué tipo de situación vive el joven en casa, porque muchas de las veces nosotros le estamos exigiendo al chico cuando los papás se están divorciando o cuando de repente papá se fue de la casa y a trabajar fuera y entonces al chiquito lo que está haciendo es elaborando su duelo, no tiene en ese momento la atención puesta en lo que va a aprender en la escuela, entonces la maestra tiene que ser más tolerante, más cariñosa, guiarlo de una manera como más personalizada y esto nos va a permitir que el chiquito elabore más rápidamente su duelo y pueda entonces sí integrarse al salón y poder retener los conocimientos que la maestra está tratando de dar. Ahí entraría entonces que el padre o la madre de familia pudiera acercarse a la escuela y comentar la situación, porque imagínate en un centro escolar donde hay tantos alumnos, 50 alumnos, y para que la maestro se dé cuenta de lo que está pasando. Yo siento que los niños te van marcando. Creo que hay que, para conocer a tu hijo, tienes que dedicarle tiempo.
Y cada etapa del desarrollo, tu niño tiene una cierta necesidad, que si tú estás cerca de él y juegas con él y te interesas por tus cosas, él mismo te las va a ir dando las pautas para irlo acompañando, porque el ser padre es un acompañamiento, ¿sí? Entonces, si tú le dedicas tiempo de calidad más que de cantidad a tu hijo, el niño te marca el siguiente paso a seguir. Y entonces el que tú tengas comunicación con su maestra te va a permitir que la maestra también esté al tanto de cuáles son las circunstancias familiares y entonces trate a los niños según las necesidades que cada uno tenga. Y sí, jugando con los hijos salen las verdades. Sí, definitivo. Sí. La primera vez que te sientas a ver la televisión, así como que se te quedan, con ellos se te quedan viendo así como, ¿y eso, mamá? El segundo día, así como que ya se van acostumbrando. Y el tercer día, suelta la sopa. Así es, te dicen todo. Vamos a un corte y volvemos con más de este interesante tema, el manejo de conflictos. Estamos en su programa Lente Rosa hablando del manejo de conflictos. Esta plática ha sido muy interesante, nos ha dejado mucho aprendizaje, pero todavía tenemos unos minutitos y hay una pregunta más del público. ¿Cómo llevar una relación entre personas y no llegar tanto a discusiones? Yo creo que tiene que haber mucha disponibilidad de las dos en llegar a un acuerdo, ¿verdad? Si cada una se monta en una lucha por el poder, no creo que se llegue a ningún acuerdo. Lo principal es saber si tienen la disposición del diálogo y, como decía anteriormente Esperanza, o sea, que ya no esté involucrado el enojo o esa emoción que te ponga como barrera una buena comunicación, una fluidez adecuada, ¿verdad? En el momento en que se rompa ese respeto, entonces no se va a llegar a ningún acuerdo. Primero es calmarse y ya después sentarse a dialogar. Yo creo que hay algo bien importante que, bueno, todo ser humano tenemos la necesidad de interactuar con los demás y siento que cada quien tiene que ir buscando la manera de interactuar con los demás, siendo como muy honesto consigo mismo y con los demás, en el sentido de saber qué es lo que no me gusta y poderlo decir asertivamente, decía yo, sin que pase demasiado tiempo. También no dejar pasar el factor tiempo es bien importante, porque muchas de las veces sí somos asertivos, sí manejamos adecuadamente el conflicto, pero sucede, como decía Celina, que a los 2 años le decimos al marido, oye, ¿te acuerdas aquella vez que fuimos al restaurante? ¿Y qué? Espérame tantito, no inventes. ¿De qué estás hablando? ¿No? O sea, entonces yo siento que es importante que se resuelvan las situaciones y no dar mucho margen de tiempo, porque estás interiormente como rumiando tu sentimiento, ese sentimiento que te está haciendo daño a ti y que le está haciendo daño al otro y que le está haciendo daño a la relación, porque hay un distanciamiento, ¿sí? Entonces es importantísimo que podamos hablar de cosas que algunas veces tenemos que tocar con pincitas y con quien más trabajo nos cuesta es con quien tenemos enseguida, con la familia. Hay que hablar de cosas, hay que armarse de valor y poder expresar y hablar de cosas que nunca se han hablado, entre comillas, ¿sí? Vamos a sentarnos y vamos a hablar, por ejemplo, de nuestros hijos. ¿Cómo te sientes conmigo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento yo contigo con respecto a la educación que estamos dando a nuestros hijos? ¿Sí? Pero hay que prestarse, señor. Préstese, señora, préstese. Porque luego si el otro no se presta, ¿cómo hablas? Se ocupan 2 para hablar. Y yo siento que aquí es importante porque para educar se necesitan 2. O sea, los 2 roles son importantes para el niño y el enfoque que tiene el hombre y la mujer son diferentes. La psicología del hombre es diferente a la psicología de la mujer. Así es. Y ambos son importantes para la familia, ¿no? Y luego hay algo muy triste, hay incluso conflictos que pueden llevar a que incluso personas de una misma familia se dejen de hablar por años. Y es triste, pero sí se está dando. Allí que nos pudieran comentar en esto. Pues mira, yo le diría al público en general, si se presenta este tipo de problemática en tu familia, pues yo digo una frase, lo que te choca, te checa, ¿verdad? O sea, en otras palabras es, ¿qué me estás proyectando? ¿Que yo lo oculto o que no lo reconozco en mi personalidad? Entonces, eso a mí y a mi familiar nos envuelve en un conflicto tan profundo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la inconsciencia, porque ni siquiera sabemos qué es lo que lo está generando.
¿verdad? Entonces, si yo estoy tan enganchada en ese conflicto con